Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Bienvenidos a todos a otra edición de Cocinemos Juntos, acá por la pantalla de Red Guaraní. Hoy nuevamente estamos acá en la casa del licenciado, nos abrió las puertas para que podamos cocinar en su patio bajo este hermoso árbol de guayabas. Que por cierto vamos a estar afanándonos algunas frutas para poder hacer parte de nuestro relleno. Pero ¿relleno de qué? Precisamente estamos trabajando, hoy vamos a preparar una preparación no precisamente light, pero bastante calórica y super power para lo que va a ser este verano. Estamos hablando de unos crepes de dulce de leche, un clásico, un postre, una merienda clásica en serio. Y les voy a estar mostrando diferentes trucos y secretos para poder hacerlos. Así que mirá la lista de mise en place que tenemos para vos, súper básica y sencilla, y vamos a empezar a cocinar. Para los crepes de dulce de leche necesitamos 500 gramos de harina, 250 ml de leche, 2 huevos, 100 gramos de manteca, 200 gramos de dulce de leche repostero, azúcar impalpable y en el freezer tenemos que tener un poco de helado americana o de vainilla. Muy bien, regresamos ya, vieron la lista de mise en place, todos los ingredientes que tenemos en casa. El dulce de leche, recuerden que sea sí o sí repostero. ¿Por qué repostero? Por la resistencia que tiene a las temperaturas. ¿De qué hablo? Es mucho más firme y para este relleno en particular necesitamos un dulce de leche repostero porque no queremos que nada se escape. Bueno, vamos a empezar a trabajar lo que va a ser el relleno. Para eso me voy a sacar una guayaba. Particularmente esta es la guayaba blanca, ¿sí? Se diferencia un poquito en lo que es el dulzor de la otra guayaba. La otra guayaba es un poquito más amarga que dulce, pero vamos a utilizarla de igual modo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarle los extremos, las puntas, que es lo que tenemos de por ahí como desperdicio. Y el resto vamos a cortarlo en gajos, así. ¿Sí? Esto recuerden, pueden incluso utilizarlo en vez de que sea una guayaba, puede ser un mango, por ejemplo, que estamos ahora en temporada alta en lo que respecta al mango, hay que sí o sí aprovecharlo. Dejamos de lado las semillitas para no complicarnos mucho. ¿Cómo lo podemos hacer? Acá, cortamos el gajo y le sacamos la semilla y después simplemente cortarlo en tiras. Esto vamos a utilizar para rellenar el crepe, ya que tenemos el árbol acá y no hay que desaprovechar nada porque si no son los pajaritos los que aprovechan. Vamos a sacarle provecho nosotros y ponerlo dentro del relleno. Ahora, ¿cómo lo vamos a cocinar? Sencillo, vamos a calentar la sartén a fuego bajito y vamos a empezar a cocinarlas con un poco de manteca y un poco de azúcar también. Entonces se van a empezar como a confitar, básicamente van a confitarse. Entonces vamos a poder después disfrutar de esto junto con el dulce de leche. Ahora, ¿cómo arrancamos? Sartén, la prendemos, no muy caliente, ¿sí? Fuego bajo. Esta en la inducción sería a unos 800 más o menos. Y vamos a utilizar un poquitito de manteca. La manteca acá está bien fundida porque estamos acá al sol vivo. Y acá aprovechamos y agregamos los gajos de la guayaba. Distribuimos bien, fuego bajo, dejamos que la manteca se funda. Incluso podemos agregar un poco más de guayaba porque en algún momento vamos a necesitar de un poco más. Entonces me busco una por acá, una que no esté comida. Acá. Ya tengo 3 perfectas para utilizar. Entonces, ahí está, me la saco y voy a hacer el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a implementar? Les voy a estar mostrando cómo hacer lo más importante, que es la masa de los crepes. Es una masa súper sencilla que lleva 3 ingredientes muy básicos, que es la leche, la leche, los huevos y la harina, y también un poco de materia grasa, en este caso manteca. Pero mientras voy cortando esto y vamos charlando de las cosas que tenemos para hacer hoy, te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla destructora de grasa acumulada y celulitis y por sobre todo obesidad. Estamos hablando de la dupla de Jack y Pangao. Ellos dos se juntaron para combatir con todos estos males y ayudarte también a obtener un abdomen de acero. Entonces, si hablamos de Dismar, hablamos de Legítimo, así que solicita asesora Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 098-2380-527.
También, por supuesto, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, una marca nacional que te trae calidad todos los días a tu mesa. ¿Y de qué productos te hablo? Y masa de sopa paraguaya, masa de chipa de almidón, también masa instantánea para preparar mbejú, lo que quieras y necesites. Hacer tus pedidos al 681-397. Grano Par, fácil, rápido y riquísimo. Bueno, ya tenemos acá la guayaba que, como verán, como que va quedando justamente un poco confitada, ya va tomando color, va tomando cocción. Recuerden siempre hacerlo a fuego bajo para que la manteca no se queme. Esto tiene que ser suave, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar la masa, que probablemente es la parte más importante del día de hoy porque vamos a estar aprendiendo cómo hacerla. Entonces, tengo un poco de leche en la licuadora, que son los 500 que yo le pedí, y después tenés la harina, que puede ser 250 a 300 gramos. ¿Qué hacemos? Primero que nada, vamos a ponerla a funcionar, ¿sí? Tapando, que no salpique para todos lados. Y acá vamos a ir agregando de forma constante la harina. Al ir agregando la harina, ¿qué pasa? Las cuchillas de la batidora van rompiendo justamente los grumos que se puedan generar y formando una masa homogénea. Agregamos un huevo. Y continuamos agregando un poco de harina. ¿Qué consistencia estamos buscando? Una consistencia cremosa, ¿sí? Una consistencia consistente, que esto igual con el tiempo va a hidratarse luego. Entonces voy a apagar la máquina. Fíjense cómo queda. Una consistencia espesa, ¿sí? Que es lo que estamos justamente buscando. Entonces esto lo vamos a verter en un bowl y preferentemente, mientras preparamos nuestro relleno, esto lo tenemos que dejar hidratando. ¿A qué me refiero? Tiene que quedarse un buen tiempo en heladera porque va a espesarse aún un poco más. ¿Por qué? Porque la harina va a seguir absorbiendo líquidos. Así que vamos a una breve pausa, es hora del corte y después ya volvemos con más Cocinemos Juntos. No te muevas, que ya volvemos. Regresamos, ya estamos en la parte, la mitad, digamos, ya a mitad de proceso. ¿Qué hacemos? Tenemos las guayabas que ya las tenemos cocidas, vamos a separarlas. No vamos a limpiar nuestra sartén porque vamos a utilizar la materia grasa que nos quedó para poder hacer lo que van a hacer los crepes, ¿sí? Fíjense cómo quedan doraditas, están blanditas, están justo en el punto que queremos. No le agregamos nada de azúcar porque ya, como les había comentado al principio, es una variedad de guayaba un poco más dulce que la común que conocemos, que es la más roja, ¿sí? Tenemos por otro lado la mezcla de los crepes, ¿sí? Fíjense cómo quedó, espesa, consistente, es como una crema de leche un poco batida, ¿sí? Que es justamente lo que estamos buscando. Vamos a hacernos espacio y vamos a empezar a hacer la masa. ¿Cómo hacemos la masa? Un cucharón, ¿sí? Bien cargadito. Voy a hacerme un poco de espacio acá, voy a sacar la base de la licuadora y voy a mostrarles. La sartén tiene que estar con materia grasa. ¿Por qué con materia grasa? Porque nos va a ayudar a que no se pegue la preparación, por lo tanto después sea más fácil el desmolde. Lo que sí podemos hacer es sacar el excedente con un poco de papel. Entonces este papel queda con la grasita que estábamos trabajando y después la volvemos a lubricar si es necesario. Entonces levantamos y disponemos. Distribuimos la masa lo más que se pueda, la vamos estirando, ¿sí? Vamos estirando la preparación hasta formar un círculo. Si te queda muy espesa, como me está pasando a mí ahora, un poquitito de leche y la vamos a aligerar un poco. De igual modo, con esto yo te puedo mostrar cómo se va cocinando. Si se puede hacer una toma acá, fíjense cómo al costado va tomando color, ¿sí? Podemos empezar a subir un poco la temperatura, va tomando color mientras que el medio queda más blanquecino. Quiere decir que es la parte que está todavía un tanto cruda. Pero igual la cocción es súper rápida, es una masa pronto, digamos. Es una preparación que se prepara súper rápido, es bastante express. Esto vos, si no tenés una cocina de inducción, tranquilo, lo haces a la parrilla, tenés un poco de brasas, lo vas haciendo a fuego bajo o a fuego fuerte, como a vos te quede mejor, pero lo tenés que intentar. Es una preparación súper express. Fíjense, gracias a la materia grasa se despegó. Ahí lo damos vuelta como un panqueque o un omelette y fíjense cómo queda. Lo bueno de esta masa es que es una preparación bastante neutra.
le pones una pizca de sal, una pizca de azúcar y queda neutro. O sea, puedes usarlo tanto para salado como para postre, que bueno, básicamente es la masa de los canelones. Esta no me va a servir porque está muy gruesa, entonces la dejo de lado. Igual vos la podés comer, si vos preferís, consumila. Le acabo de agregar un poco más de leche, entonces me quedó más fluida. Ahora sí, la dispongo y fíjense cómo se escurre mejor. Se escurre mejor hasta formar justamente un círculo. Recuerden que esto lo vamos a cortar, le vamos a dar mejor forma, entonces no se hagan drama por la forma final que les queda. Bueno, mientras tanto, mientras voy cocinando, tengo que hablar de Granopar, productos frescos de calidad, su mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar un vellú instantáneo. Pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Ahí ya va quedando. Fíjense, a medida que se va cocinando se va a ir despegando esto. No tengan miedo de usar la mano. Ahí, fíjense cómo se va despegando. Y vamos a después corregirla. No se preocupen por la forma irregular que llega a quedar. Le vamos a cortar con el cuchillo y le vamos a dar forma circular perfecta. Mientras tanto, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de grasa y por supuesto combatiente principal de la celulitis y obesidad. Y además de eso te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 092-380-527. Bueno, ya liberamos una. Fíjense, queda una lámina bien finita, blanquecina, como para que vos le puedas dar o más dorado o un gratinado. Entonces, vamos otra vez por una vuelta más. Al centro, rápido, para los costados, te ayudas con la cuchara para cubrir todas las áreas. Ahí está, ven cómo va quedando cada vez mejor. Si te queda muy espeso, acuérdate, le agregas un poco más de leche o incluso agua, Si querés por ahí bajarle las calorías a esto, sustituís la leche por agua. Sale de la misma forma, solo que una crepe un poquitito más sosa al estar usando agua. Entonces, bueno, fíjense, quedan partes blancas, vamos a dejar que se vayan cocinando. Yo puedo ir controlando eso a la par que trabajo otra cosa. ¿Qué otra cosa sería en este caso? Bueno, nuestro relleno. Tenemos las guayabas en este bowl y tenemos el dulce de leche reposteros, ¿sí? Mezclamos ambos ingredientes y ya vamos a tener un relleno súper interesante para lo que van a ser las crepes. Como les decía, no estamos trabajando hoy con menús light, con menús fitness, no, para nada. Estamos solamente haciendo un postre que podés hacerlo al aire libre para mostrarte que podés trabajarlo en la parrilla, podés trabajarlo en una sartén que improvises en la zona de verano donde estés ahora mismo. Vos podés improvisar la preparación como puedas. Bueno, acá vamos a ir perfilando lo que es la primer crepe que sacamos. Le vamos dando forma circular y vamos corrigiendo los errores que hayamos dejado, ¿sí? Lo dejamos ahí, sacamos la otra que teníamos. Fíjense cómo va saliendo súper rápido. Esto si tenés, yo estoy trabajando con fuego bastante suave. Vos podés trabajarlo con fuego más fuerte y sale de la misma forma. Entonces, nuevamente, fíjense, ahí ya con lo poco que me queda de masa, sartén directo. Ahí está, vamos. Lo dejamos ahí, no se preocupen por las irregularidades, las corregimos después. Vamos a empezar a rellenar nuestra preparación. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Mezclamos bien la guayaba, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todo el dulzor de dulce de leche, pero además vamos a tener otra textura escondida que en este caso van a ser las guayabas, ¿sí? Bueno, vamos a ir cargándolas. En este caso las disponemos acá y yo estoy trabajando con mucha temperatura a mi costado, o sea, no es un día fresquito, entonces el dulce de leche va a estar un poco flojo, pero al ser repostero tenemos justamente esa facilidad, tiene una resistencia increíble a las altas temperaturas, cosa que con un dulce de leche normal, digamos, no sucede. Entonces las enrollamos y los vamos a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque vamos a darle otro toque más a esto. Pero antes tenemos que irnos a una breve pausa, un corte chiquitito y ya volvemos. Quédate acá y disfruta de Cocinemos Juntos.
Muy bien, regresamos ya en la fase final, que es simplemente ir emplatando, porque ya lo hicimos, ya terminamos el relleno, ya hicimos las crepes, ya te lo mostré cómo y ya cargamos. Por sobre todo, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente sentarnos a disfrutar, pero tenemos que mostrarte cómo emplatar esto. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo cerramos acá, también cerramos este extremo. Fíjense cómo es un plato que yo le llego a cortar esto con el cuchillo y se va a desparramar el dulce de leche porque está todo bien hecho así en el momento. Entonces lo vamos a poner acá. Vamos a disponer cada uno y ya vamos a justamente recibir probablemente un reto de nuestro invitado, porque lo que hicimos hoy no fue nada fitness, no fue nada light. ¿Qué hago acá? Un poquitito de azúcar impalpable por encima para darle ese toque. Ahora, ¿qué podés hacer vos con esto? Además de presentarlo simplemente así, si te querés hacer el fachero así con el equipo, con la familia, con el grupo de amigos, ¿qué haces? Lo dejas enfriar un poco en la heladera y después lo pones en la sartén con un toque de manteca y le echas un poco de ron, un poco de caña, un poco de whisky, lo que tengas a mano, un vodka, lo flambeas y lo servís ahí al toque, calentito, con un poco de azúcar impalpable y fatal queda. Te tengo que hablar de Dismar. Después de comerte uno de estos crepes con dulce de leche, la poderosa dupla y la mejor opción, Yaqui Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y la obesidad, además de ayudarte a conseguir un abdomen de acero. Yaqui Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o el 082-380-527. También es momento de hablarte de Grano Par. Grano Par, la empresa nacional que te trae productos de calidad y frescura a tu mesa todos los días. Estamos hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de embellú, masa de sopa paraguaya, masa de chipa al millón, lo que quieras y necesites, hace tus pedidos al 681-397, porque Grano Par es fácil, rápido y riquísimo. Bueno, tenemos que darle las gracias y la bienvenida, por supuesto, acá a este pequeño programa a Esteban. Esteban, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos en tu casa. Ya se nos está haciendo costumbre. Sí, no, como siempre, bienvenidos. Las puertas de Heckler Buenísimo. para todos ustedes abiertas, inclusive para el público en general. Ni que Sí, ya les había comentado, el ambiente acá es sensacional. Tienen que venir un ambiente así de paz, ejercicio. Yo me siento re mal porque yo cocineo, picoteo por todas partes y no me siento parte del ambiente. No, pero puedes venir un día, entrenamos, subimos al masaje, después podemos pasar a la pileta, bueno. Completísimo sí, acá. Completo. Bueno, ¿qué opinas del menú? Hoy para nadadores, vamos a decir. Vamos a decir para gente que entrena mucho. Para gente que entrene demasiado. Gente que puede llegar a quemar sí o sí esto. Lo cual, bueno, pero por otro lado, gente inclusive que se está cuidando, está bien un permitido cada tanto. O sea, Claro. Yo soy partidario por lo menos de la no dieta, Sí. o sea, no algo estricto, sino que uno pueda cuidarse, Romperse de tanto en tanto. cuidarse y de repente darse los gustos, porque si no, Claro. vivimos a base de una estructura fija, algo... Sí, se algo vuelve aburrido, digamos. aburrido, Y bueno, monótono. Entonces, es más, vos me comentabas también hace un ratito que hay mucha gente que, bueno, como dice el dicho, el cuerpo del verano se fabrica en invierno, que todo el invierno se concentró en su dieta y que ahora ya disfruta. Claro, ahora disfrutan de los abdominales. Claro, Entonces, por supuesto. Y bueno, entonces en esta época, ok, podemos darnos algún permitido, podemos darnos Por algún supuesto. lujo. Y bueno, y qué mejor que estas cosas tan ricas Tan que suelen buenas. preparar. Entonces, Sí, súper opción. Y por otro lado, como te digo, si vos inclusive sos un atleta que quemás muchas calorías, mucha energía, bueno, puedes darte el lujo Claro, sin problema. yo he escuchado nadadores que necesitan cumplir con 10.000 calorías más o menos por día y no Tal cual. pueden con cualquier Entonces, cosa. Claro, imagínate si tienes que comer verduras o cubrir 10.000 calorías con eso, es muy difícil. Entonces en esos casos, por ahí existen estas opciones. Buenísimo. Y bueno, que cubrís, te das el gusto y bueno. Y todo, otra vez tenés cumplís. marcado, Sí, ¿verdad? o sea, completás con todo. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero que nada, nos robamos unas guayabas acá del árbol de Esteban, las cortamos, las cocinamos con un poquito de manteca, después las mezclamos con el dulce de leche y por otro lado trabajamos la masa que era leche, harina y huevo. Lo licuás, conseguís la textura, lo dejás descansar y después en sartén. Ahí mismo donde cocinaste las guayabas con la manteca, vas haciendo las crepes, después las montás, azúcar impalpable por encima, te sentás otra vez en el patio, ahí al lado de la pileta, mientras los chicos juegan, comes unas crepes de dulce de leche y disfrutás del verano. Sí, no, inclusive, mira, te cuento acá el guayabo es la merienda de todo lo De que viene a todo. entrenar acá. Sí, de ¿verdad? lo que Vienen, se sacan. trabajamos. Hay unas cuantas que están mordisqueadas por los loritos, pero, o sea, es el centro de atracciones. Me encanta que le haya agregado la guayaba porque es su toque otra vez de frescura, Sí, su toque natural, ¿verdad? sano. O sea, No estaba en la receta, no estaba en la Entonces receta. está buenísimo. Pero Bueno, bienvenido a agarrar dale. las que quieran. Lleven. Muchísimas gracias, nos seguiremos viendo por pantallas o acá, así que nos vemos. Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias a todos y sigan prendidos de Red Guaraní y a su programación. Chau, chau.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.